Buenos Aires es una ciudad enorme, colorida, atrapante y llena de propuestas. Lo ideal es dedicarle al menos una semana para poder conocer la mayoría de lugares turísticos. Pero aunque tengan poco tiempo, eso no es excusa para no vivir lindas experiencias en esta hermosa ciudad. En este video les mostramos una selección de lo que pueden hacer para disfrutar de Buenos Aires en un solo día, incluso si es fin de semana o feriado. Buenos Aires y estamos decididos a mostrarte las cosas más lindas, o por lo menos cosas lindas que se pueden hacer en esta ciudad. Ya sea si bajás del avión y tenés algunas horas como nosotros, o si venís a conocer Buenos Aires o a pasear por Buenos Aires, cosas que podés hacer en esta ciudad. Para hacer en esta ciudad es venir acá, a la Plaza de las Naciones Unidas, donde está la escultura que se llama Floral y Genérica, que tiene la particularidad, además de ser muy llamativa, de abrirse durante el día y cerrarse durante la noche. Ahora en este momento no está funcionando, está cerrada, pero bueno, debe ser muy linda, muy llamativa cuando se abre. De todas maneras, este parque es divino, es súper tranquilo, hay asientitos, hay banquitos, hay para sentarse un montón de espacio verde y respirar aire puro y, ¿por qué no?, comer algo rico junto a la persona que vino con vos. Por nosotros que nos gusta el turismo gastronómico. ¿Por qué? Porque vinimos hasta Don Julio. Esta parrilla está en el barrio de Palermo y tiene la particularidad que salió hace muy poquito como el mejor restaurante de Latinoamérica y está dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo entero. Así que debe ser muy rico. Por supuesto es una parrilla, se comen carnes. Espero que no salga mucho, así que vamos a contarles todo lo que vivimos ahí adentro. Bueno, si empezamos así, yo no sé cómo termino, cómo volvemos. Proboleta de cabra, con tragos que son aperitivos. Es pequeñita la proboleta, tiny, bebé. Pero a ver, la voy a probar. Vamos a probarla, a ver. Está como crocantita por fuera. Se siente el gusto a cabra. A ver, Eduardo va a dar su veredicto. Crocantita por fuera. Crocantita por fuera. Hay que decir arena para que Me gustó. Lo importante no es la calidad, sino la cantidad, ¿verdad? No, al revés. ¿Eh? Viste, ya me hizo efecto te dan como un champagne cuando entras. No, como un champagne. Muy rica. Comida, reímos, medio asado de tira, está dividida la porción, dividida entre Edu y yo. Chorizo, morcilla, el chorizo es de los Valles Calchaquíes, dice que es como más picantito porque es como de Salta, no es como de Salta, es de Salta. Y esto es pimiento asado. Quiero probar la carne, a ver, vamos a ver. Está a punto. Y otro. Para ponerle salsa criolla, chimichurri y sal marina. Muy rico. No quedó nada. Hasta los huesos un poco más nos comimos. Esto fue lo que gastamos, 4.605 pesos. En realidad es como que prácticamente compartimos un plato porque era medio asado de tira y estaba la opción de asado de tira, o sea que compartimos eso y no pedimos postre ni café y un solo vaso de alcohol. 4.605 ahora que estamos a principios. No, sin alcohol, era un trago sin alcohol. ¿Era sin alcohol? Sin alcohol, sin ah, alcohol. Estaba buenísimo. Sí, yo pedí uno que tenía pomelo y este era... tragos frutales. Ah, bueno, no sé cómo se llama. A principios de 2021, por lo que si
lo ven después, puede salir más. Así terminó el almuerzo en la parrilla Don Julio. Ahí está. Ahí está, Don Julio. Un lugar que vale la pena, realmente se podría decir que es caro, pero el servicio lo vale, la calidad lo vale, la atención lo vale. Está muy bueno. Sí, a mí me llamó la atención que fui 2 veces al baño y como que cuando vos entrás, porque estábamos comiendo afuera, todos te dicen bienvenida por aquí, por allí. Te reciben con una copa de champán. Sí, esa es la diferencia. Te sirven la comida, que no es que te la dejan ahí, te cortan y te sirven. Bueno, ahí vamos a pasar un video seguro mostrando. Sí. Vale la pena, para una ocasión especial vale la pena. No es que me voy a hartar de comida, me voy a Don Julio. No, está correcto. Qué linda la moto. Está correcto. Está bueno para venir. Vale la pena sin dudas. Es para una ocasión especial, sí. Eso sí, una ocasión especial. Vamos a seguir recorriendo Palermo, Buenos Aires. Vamos a buscar un postre. Porque no pedimos postre, ¿verdad? No. Bueno. Vamos a seguir. Nos quedamos con ganas de postre. Pero porque no valían la pena los postres que había ahí. No, era muy chiquito. Creo que me parece que cada cosa va con su cosa. Si vas a una parrilla, come carne. Cada cosa con su cosa. Si venís a una... ¿Qué es esto? ¿Una lechería? Mulechería. Si venís a mulechería, te comes un batido. Un milkshake. Pero venden también cosas. Sí, venden. Viene una necesita hamburguesa de los chicos de atrás. Que... No, bueno. No. Tenía ganas de, ya que hemos venido a Buenos Aires, nunca habíamos podido entrar porque siempre hay un montón de gente también, es como una franquicia que está en distintos lugares de Buenos Aires. Hoy entramos, es una onda muy yankee. Ahí viene el licuado. ¿Bien licuado? Qué rápido. Sí, para compartir. Bueno, gracias. Parece mucho, te voy a decir. Primero voy a decir que mañana empiezo la dieta después de muchos días de comida ininterrumpida. Y segundo, que parece mucho, pero es medio liviano. No es tanto. ¿Qué opinás? A ver, agárralo. Puede ser. Este es un batido súper dulce de leche. En el barrio de Palermo hay un montón de murales, entre otras cosas interesantes. Y yo hacía un montón que tenía ganas de venir al mural de Frida Kahlo, porque lo veía en Instagram y todo lo demás. Pero bueno, es un negocio, entonces si el negocio está abierto, lo que nadie te dice es que no te podés sacar, no tiene gracia. Volveremos en otro momento cuando el negocio esté cerrado, o le pedimos al señor que lo cierre para nosotros. No creo. No. Así que bueno, tener cuidado. ¿Cómo llegan? Directamente en Google ponen museo, mural de Frida Kahlo y llegan a este lugar, pero bueno. Palermo es el barrio más grande de Buenos Aires, también el más cool. Una visita a Buenos Aires no está completa sin pasar por este barrio. En sus calles y pasajes van a encontrar propuestas gastronómicas, grafitis, negocios de diseñadores locales y marcas exclusivas, y por supuesto, ferias artesanales. Un barrio preparado para que sus visitantes no puedan aburrirse. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es eso? ¿Puedes preguntar? Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es eso que está ahí, que tiene tan linda pinta? Estos son los roles de canela. Ay, no. Y a ver, ¿qué más? Tiene Oreo, nueces. ¿Y viene caliente? Sí. Ah, no la puedo. Bueno, lo voy a tener que probar. Bueno. No vi que te obligó la chica, si querés no lo probé, no es que... Es que no se consiguen, no son tan fáciles. Habrá un momento que dejaremos de comer. Este lugar se llama París Crepas. La verdad que me encantó la onda del lugar. Los precios son súper accesibles. Comimos, ya no está más, pero comimos un rol de canela que nos hizo acordar muchísimo a los que venden en Estados Unidos. Está muy bien logrado. Tenía Oreo, te preguntan si querés Oreo, Nutella. Bueno, arriba tomamos un juguito que es súper natural. Él está tomando un trago, había happy hour, la verdad que de 10. También nos ofrecen chipá, un wrap de chipá, que bueno, volveremos a probarlo, pues ya no me entra más nada, nosotros ya almorzamos ya todo, así que súper recomendable.
compras acá en Buenos Aires, es Distrito Arcos. Estamos acá, es un shopping a cielo abierto, hay un montón de propuestas gastronómicas, hay un montón de locales, creció mucho en este último tiempo, desde la primera vez hace mucho tiempo que vinimos, que había menos locales, ahora hay un montón. Y en la mayoría vas a encontrar como todos, algunos precios normales y después siempre vas a encontrar alguna oferta, en algunos más ofertas, por lo cual está muy bueno para venir, para recorrer y para disfrutar de este shopping a cielo abierto. La hemos pasado muy bien en Palermo. Sí, además hay que tener en cuenta que es domingo y Sí. está todo abierto, por lo menos las más grosas están abiertas. Sí, abrían la mayoría a la 1 del mediodía, que cuando nosotros llegamos era más temprano y yo dije, uy, no hay nada abierto, solo los bares no. Están casi todos los locales de ropa abiertos. Esperamos que les haya gustado nuestro recorrido de un día por Buenos Aires. Por supuesto, queda mucho más por ver en esta ciudad. Si quieren seguir disfrutando contenido sobre este y otros destinos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en las redes sociales.